corresponde abordar el tema sobre la prueba personal y dentro de ella la más importante, la prueba personal. Voy a tratar 9 puntos que me parecen especialmente significativos, sobre todo en la idea de trabajar con más fuerza el tema de la valoración, que me parece vital en casos como estos. La primera idea, que ya es algo claro y clásico, el testimonio es una prueba típica, clásica, de carácter personal. Presupone un órgano de prueba, el testigo, que declara sus percepciones. Y en esta declaración de sus percepciones, no es relevante que el testigo advierta algo, ya sea por casualidad, si ha sido especialmente enviado para observar y transmitir conocimientos. Por ejemplo, lo que se llaman las personas de confianza o los agentes especiales que se introducen en organizaciones delictivas, ¿no es cierto? Y que actúan por encargo de la autoridad. O si el testigo estaba obligado a observar algo por su trabajo. Caso de los policías, por ejemplo. El testimonio está, o la testimonial, está reconocida por el capítulo segundo, artículos 162 al 171, un total de 10 artículos. Del título segundo, referido a los medios de prueba, de la sección segunda sobre la prueba, del libro segundo sobre la actividad procesal, todas del Código Procesal Penal vigente. A los testigos e incluso a los peritos se les interroga. Los testigos, según el Código, artículo 163.2, realizan declaraciones y los peritos formulan explicaciones sobre las conclusiones, las operaciones periciales que ha realizado. Artículo 181 del Código. El imputado, piensen, no cuenta señaladamente como medio de prueba, porque él tiene el derecho de guardar silencio. Pero solo si se decide a declarar, dice Folks, en cierta forma se convierte en medio de prueba y debe aceptar que su declaración sea utilizada y apreciada por el órgano judicial. El Código, como sabemos, expresamente considera como prueba solamente a la confesión, siguiendo los tradicionales esquemas de los procedimientos inquisitivos, a la que define, fija sus notas características y tras regular lo que debe entenderse por confesión sincera, incluso le acuerda un beneficio premial. Además, regula cómo debe desarrollarse lo que en estricto derecho se denomina la declaración indagatoria del imputado. Y está regulada no en el rubro sobre pruebas, sino en un capítulo propio, el capítulo tercero, artículos 86 a 89, 4 artículos, del título segundo dedicado al imputado y a su defensor, que tiene un total en general de 19 artículos del 71 al 89. Esa es la primera gran idea que debemos de tener presente. Segunda idea importante, los roles procesales del testigo.
A los testigos se les asignan por lo regular tres roles procesales. Primero, el testigo debe declarar sobre sus percepciones. Ya como he dicho, carece de importancia si el testigo advirtió algo por casualidad, si ha sido enviado para ello o si estaba obligado a observar algo por su trabajo. No interesa. Segundo rol. Pues el primero es percepciones. Segundo rol. Cualquier persona puede ser testigo. No se precisan conocimientos especiales previos. Si un testigo los posee, no por ello se convierte en un perito. En principio, nadie es inhábil para ser testigo. Cuando se tiene la capacidad, incluso de manera muy limitada, para percibir y transmitir las percepciones, por lo que en definitiva solo se excluyen a niños muy, muy pequeños. Por eso esa lógica de la tacha al testigo porque no tiene determinadas características, eso es propio de los modelos inquisitivos, escrituralistas. Impropio en un proceso en que tiene como eje rector la libertad probatoria y la apreciación racional de la prueba. Tercer rol procesal. A los testigos se les exigen informaciones sobre hechos, problemas jurídicos, reglas de experiencia, suposiciones o conclusiones respecto de otros hechos no son objeto de la prueba testimonial. La mayoría de las veces, las percepciones pertenecen a hechos pasados, pero también pueden referirse al presente. Se le puede preguntar para determinar si está en condiciones de declarar cómo se encuentra usted hoy, qué siente, qué problemas tiene hoy. ¿Está mal de salud? ¿Tiene usted tal vez ahora sufrido algún problema de memoria? ¿Está en tratamiento? Etcétera. Los datos que aporte el testigo no necesariamente deben ser positivos. Si el testigo dice que no recuerda una determinada palabra, también esta circunstancia negativa pertenece a sus percepciones. Asimismo, los hechos internos que experimentó un testigo pueden ser objeto de su testimonial. Susto, miedo, terror, sorpresa, etcétera. Sin embargo, el testigo no puede percibir por sí mismo procesos psíquicos ajenos. Él no puede ser interrogado sobre cosas que no le han sucedido. Aunque también es un hecho sobre el que puede declarar lo que otro ha declarado, lo que otro ha dicho. Son los llamados testigos de oídas o testigos de referencia, cuya exclusión por un tema de epistémico de seguridad en los procesos inquisitivos y en el proceso anglosajón se prohíbe, pero no en los modernos procesos eurocontinentales. Como sabemos, los juicios de valor son lo opuesto a los hechos. Si hay una base fáctica para un juicio de valor muy específico, puede pronunciarse sobre ello.
De no ser así, si no hay base fáctica que él la tiene que exponer, pues carece de valor. Por ejemplo, acerca de la reputación de una persona. Puede decirlo. Además, esto es interesante. Los juicios de valor cotidiano en los cuales se confía, porque todas las personas nos comportamos de acuerdo con los mismos parámetros, son equiparados a los hechos. Empero, toda afirmación debe ser comprobada. Lo importante es lo que diga el sujeto sobre, el testigo sobre el comportamiento de la otra persona. Si es violento, lo dirá, pero explicará en qué se basa su calificación de violento. Tendrá que decir, exponer hechos que así lo sustenten. Tercera idea. El estatuto jurídico del testigo. El testigo tiene, como sabemos, deberes. El testigo tiene el deber de comparecer. El testigo tiene el deber de prestar juramento, salvo excepciones. Y el testigo tiene el principal deber, que es declarar con veracidad o con verdad. Porque él tiene una obligación constitucional común, que es colaborar con la justicia, que la tenemos todos los ciudadanos. Es un deber ciudadano y alcanza a todos los ciudadanos y a los que se encuentran siendo extranjeros, pero que se encuentran en nuestro país. Ahora bien, el testigo tiene el derecho de abstenerse de prestar testimonio, ya sea en virtud de relaciones personales o profesionales con el imputado. Se trata de las llamadas en doctrina dispensas. En el caso de los cónyuges y otros parientes, se dice que lo que se quiere es proteger la familia. No, en verdad, lo que se quiere proteger es, o cuidarnos, es de la falta de credibilidad de quien tiene vínculos familiares. No va a decir la verdad por lo general. Igualmente tenemos el caso del secreto profesional, ya sea por razones religiosas, ministro de algún culto en confesión, o por profesionales, ¿no? Básicamente, aquello que tiene razón de ser con el proceso, que es de los abogados. Extensivamente, y pese a que ya es un tema que se está colocando algunas diferencias o algunas limitaciones y críticas, tenemos el secreto de los médicos, del personal sanitario, incluidos psiquiatras y psicólogos, de los consultores contables y de los notarios. También el secreto de los periodistas, sobre el cual existen una serie de reglas, de hasta incluso de derecho internacional. Claro, en el caso de los periodistas, se justifica en la protección absoluta del derecho a la información. Aunque, por ejemplo, Nieva Fenol es crítico respecto de una comprensión absoluta y extensiva del derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes y los hechos que ha conocido a partir de ellas, y que solo se puede justificar cuando se trata de hechos privados donde está vinculado el derecho a la intimidad. Porque más importante en un nivel, dice él, de comparación o de
compensación más importante es, desde luego, lo que se refiere al bien jurídico, descubrimiento de los delitos, lucha contra la impunidad. Sin embargo, bueno, hoy en día está sólidamente afirmado. Hay algunas reglas que los alemanes, por ejemplo, han incorporado para limitarlo: el derecho de los periodistas a guardar silencio. Esta abstención también abarca el derecho de abstenerse de responder determinadas preguntas para ser protegido y autoincriminarse, o de incriminar a un pariente bajo la presión del deber de decir la verdad. Además, tiene derecho, como sabemos, el imputado, el testigo, perdón, a que se le indique, se le informe sobre este derecho. Derecho de instrucción de derechos se llama eso. Él tiene un derecho a la protección. El testigo es una prueba personal a la que se recurre, como sabemos, en virtud de intereses públicos, y por eso puede exigirse a su respecto tanto un trato adecuado como también su protección en situaciones particulares. Las reglas sobre protección de testigos. Importante. Él también tiene el derecho a que se tutele su integridad y la de su familia. Cuarta idea importante: la declaración del testigo. Hay unas prevenciones que debemos de tener presente. Se considera que en el juicio los testigos no deben oír lo que dicen el acusado y los demás testigos. El testigo, además, como ya he dicho, es instruido incluso sobre el derecho de abstenerse de declarar y el derecho de abstenerse de responder algunas preguntas que lo puedan incriminar a él o a sus familiares. A continuación, el testigo presta juramento. Bueno, la institución del juramento igualmente está en función a criterios del procedimiento, del proceso inquisitivo y de prueba legal. En eso está la idea, que se considera, dada la influencia de convicciones religiosas y morales, que quien jura o promete decir la verdad, en donde está su honor o su respeto y temor al juramento, a Dios, pues entonces esto es un mecanismo que lo determina siempre a decir la verdad. Cuanto más se relaja estas bases morales, pues desde luego este juramento tiende a ser un mero formulismo. Luego del juramento, se le formulan los que se llaman las preguntas personales, que nosotros llamamos comúnmente generales de ley. Igualmente, esto de las generales de ley tiene una connotación en el derecho histórico, inquisitivo de prueba legal, porque ello permitirá advertir inhabilidades, objeciones, vinculaciones con las partes o intereses que él pueda tener. Después, al testigo se le invita a declarar sobre lo que sabe del hecho. Él tiene esa libertad, derecho, de decir espontáneamente lo que sabe. No se acepta, por tanto, como en el sistema anglosajón, la llamada interrogación articulada. Interrogación articulada, que es el método inquisitivo medieval: contestar a una pregunta del interrogador con un sí o con un no. Lo que
Nosotros tenemos ese llamado método narrativo o técnica narrativa, que es la propia del sistema eurocontinental desarrollado en Francia. Finalmente, una vez que el testigo ha expuesto libremente lo que ha considerado pertinente acerca de los hechos de la causa que el juez le ha detallado, viene el interrogatorio cruzado, como se dice, el cross-examination, ¿no es cierto? Con preguntas y repreguntas, cuyo objetivo es eliminar contradicciones, colmar lagunas de la exposición y precisar informaciones y fuentes. El método, insisto, es el cross-examination directo. Empieza a interrogar directamente el que propuso al testigo, el que lo ofreció. Y luego vienen las demás partes. El juez es quien dirige el interrogatorio. El juez está obligado a impedir preguntas prohibidas, así como que se amenace o intimide al testigo. Quinta idea importante. Sujetos procesales en el rol del testigo. Primero, un juez no puede ser testigo si conoce de los hechos fuera del proceso. Perdón, un juez, si conoce de los hechos fuera del proceso, lo que no puede ser es juez. Perdón, no puede ser juez, porque él es un testigo objetivamente hablando. Él ya no sería un juez objetivo e imparcial, no sería, porque ya conoció de los hechos. Esto es importante. Si el juez conoce dentro del proceso un hecho delictivo, no puede ser convocado como testigo. Por ejemplo, un testigo que ha declarado en su despacho, le pide hablar con el juez de modo privado, el juez acepta, el testigo le dice que el autor del hecho no sería el acusado, sino sería el padre del acusado. El juez lo que hace o debe hacer ante esa información relevante para el caso, debe levantar un acta, dar cuenta de lo que se ha dicho y citar al testigo para que amplíe su declaración. Es acta dar cuenta a las partes. Si es que no concurre ese testigo, pese a los apremios correspondientes, lo que sí no es posible que el juez que está dirigiendo la causa sea convocado como testigo para dar cuenta de lo que le dijo y cómo le dijo el testigo en cuestión, porque él estaba actuando en su función de juez. Se le habló como juez y el juez no puede ser testigo de los hechos del proceso en los que él no ha presenciado. ¿Correcto? Es un tema importante. Segundo, el fiscal. El fiscal que interviene en determinada diligencia de investigación puede ser convocado como testigo en relación a lo sucedido en ella, a los dichos que los que le expresaron en esa diligencia los intervinientes. Puede ser
así convocado como testigo, se considera que como el fiscal investigador no interviene como fiscal acusador y como fiscal en el juicio, podría ser convocado como testigo, pero él no podrá actuar como acusador en el plenario. Mucho se utiliza aquí los informes escritos, es lo que se llama en otros países declaración escrita, que por excepción nuestro código solamente acepta de los diplomáticos, ¿no es cierto? Muy bien, es una excepción, pero tal excepción no es para los fiscales. El fiscal puede dar un informe y si uno considera que es suficiente, no hay problema, tiene mérito, pero si uno insiste, pues ese fiscal tiene que concurrir. En tercer lugar, el abogado defensor como testigo de la causa. No puede serlo si es que él intervino en una diligencia y se le pide que explique lo sucedido en ella, las incidencias de lo que pasó. No, porque él está igualmente que en el caso del juez, él está como defensor. Si es que, fíjense la idea, si es que el abogado declara como testigo, en ese momento su patrocinado, su cliente, estaría sin abogado, quedaría en la indefensión. Y eso no es posible aceptar. Además, al abogado no se le pide objetividad. Sí se le pide objetividad o imparcialidad al juez, no objetividad al abogado. Con motivo del fiscal, por su lógica de carrera, de estructuración plural de funcionarios, pues no hay ningún problema porque se le pide objetividad, eso sí, que es diferente de imparcialidad. Imparcial solo es el juez. En cuarto lugar, el coimputado o el cómplice o el coautor como testigo. Hay solamente una prohibición. El imputado no puede ser testigo en su propia causa, porque para eso él declara. Pero cuando declara sobre el hecho de otra persona, sí es un testigo. Pero se le trata, como saben ustedes, como un testigo sospechoso. Pero se acepta su testimonio porque está de por medio el deber de esclarecimiento del hecho. El coimputado se dice, como hemos nosotros seguido una expresión española, se le califica como testigo impropio, no presta juramento, pero como sabemos su declaración está sometida a especiales controles de credibilidad o, como dicen los italianos, de atendibilidad. Sexta idea. Sexta idea. El valor del testimonio. Vamos a ver. Acá hay que fijar varios criterios que me parecen importantes que tengan presente. A ver. La epistemología le atribuye un gran valor epistémico al testimonio, pues sin él, se entiende, conoceríamos mucho menos de lo que conocemos. Solo el testimonio permite adquirir conocimientos prescindiendo de la experiencia en primera persona. Si nosotros no hemos visto, no hemos presenciado, nuestros sentidos no han percibido algo, pues uno lo puede asumir a partir de la declaración del testigo. Dato importante.
Eso es en clave epistemológica. Por otra parte, la psicología indica que el testimonio presenta numerosos lados oscuros, como dice Tusset. Muy a menudo, la memoria falla al recuperar las informaciones relevantes. Y no es raro que la declaración sea confusa o incorrecta por algún motivo, o que esta información que proporciona el testigo sea malinterpretada por sus destinatarios. Hay, pues, tengan presente, un amplio conjunto de factores no fácilmente controlables que pueden contaminar el proceso testimonial y generar falsas creencias en su resultado. En la epistemología anglosajona, el profesor Reid plantea un principio clave en materia de testimonios. Él dice que en la vida cotidiana, en la mayoría de nuestras interacciones lingüísticas, somos verídicos y creemos en lo que se nos dice. Es lo que se llama, en el trato cotidiano, los principios de veracidad y de credulidad. Decimos que nos dicen la verdad y creemos que la verdad ha sido expuesta por ellos. Veracidad y credulidad. Sin embargo, empero, en el contexto probatorio del proceso, como ya previno en su día Beccaria, es plausible pensar que por las exigencias del caso, por odio, amistad, estrechas relaciones, el contexto del caso y sus vinculaciones con las partes, se opera en estos casos una conversión a favor del principio de la desconfianza. Ya no hay confianza. Desconfianza. Pero eso hay que tomarlo como línea tendencial y de principio, ¿eh? Nada más. En el proceso, como sabemos, el testimonio asume requisitos peculiares, tendenciales, pues algunos códigos permiten excepciones. Testimonio escrito, nosotros en el caso de los diplomáticos. Testigos de oídas y testigos de referencia. Se permite exposiciones de inferencias siempre que sean inseparables de lo percibido. O estas inferencias siempre se permite cuando se trata de los llamados testigos peritos o testigos expertos, que nuestro código los recepta, ¿cierto? Uno ha presenciado un hecho, ha advertido un hecho, ha intervenido, ha visto, y por tanto él, ese testigo, siendo un médico, por ejemplo, de un hecho de sangre, él lo interpreta porque es inevitable a partir de sus conocimientos médicos. Y va a decir que el testigo, que la víctima estaba cianótica, tenía una herida con tal profundidad, la sangre era sangre arterial, etcétera, etcétera. Puede decir todo eso. Y él lo sabe por sus conocimientos especiales. Ahora bien, se dice, primero, el testimonio en sentido jurídico es aquel emitido en un proceso. Segundo, es emitido siguiendo ciertas reglas jurídicas que regulan su admisión y asunción, y en ocasiones también su valoración. Tercero, ¿la regla cuál es? El testimonio, la testimonial, la testifical, es emitida oralmente.
Cuarto, el testigo debe referir sobre lo percibido por él mismo. Y quinto, el testigo no debe reportar sus propias inferencias ni debe expresar valoraciones. Objetivamente lo percibido. Ahora bien, debemos reconocer que el testigo, voluntaria o involuntariamente, puede alterar lo que realmente percibió. La sinceridad es vital en un testigo, pero no descarta el error de percepción o de memoria cuando sufren alteraciones. Un testigo puede sufrir ilusiones óptico-geométricas, puede ser pasible de sugestiones y ello importa una exposición de lo percibido equivocada, irreal, falsa. Beccaria, por ejemplo, reportaba deficiencias en los llamados delitos verbales, difamación, injuria, calumnia. Pues dice él, con razón creo yo, que es casi imposible repetirlas exactamente estas palabras tal como fueron dichas. Y una alteración puede ser a partir de la memoria, puede provenir del tono de voz que se acuerda, de los gestos realizados por quienes estaban allí y por todo lo que precede y lo sigue, antecedentes, concomitantes y posteriores circunstancias. Todo eso puede alterar las percepciones. Además, como dice Mazzoni, existen sujetos que dicen lo que considera que los demás quieren escuchar. Tienen esa característica. Ellos siempre pretenden agradar a los que lo escuchan y tienen la habilidad para captar qué es lo que se quiere escuchar y repiten esa idea. Es un problema de personalidad, pero existe. Ello revela, dice Tusset, la importancia de la inmediación y la importancia del interrogatorio. Todo esto se puede, nunca excluir definitivamente, pero sí minimizar con la inmediación y con el interrogatorio. En consecuencia, decimos, en contextos procesales se opta por asumir el principio de desconfianza. No se debe acoger un testimonio, lo que diga el testigo, a menos que se muestre atendible o creíble. Y a este fin sirven, para determinar la atendibilidad, las dinámicas procesales del control dialéctico y de la confrontación crítica. El principio de contradicción constituye una garantía fundamental en dicho testigo, en dicho sentido, ¿no es cierto? El principio de desconfianza es, creo yo, y lo dice Tusset, lo mejor para el proceso. Diversos aspectos en este caso son de mencionar. Primero, las diferencias procesales entre parte y testigo. Segundo, las reglas de admisión y asunción de los testimonios. Tercero, el juramento exigido a los testigos. 4, la confrontación de los testigos de sus propias versiones contradictorias en varias fases del proceso, el contrainterrogatorio y luego el careo con testigos que dicen algo distinto. Y en quinto lugar, y la más importante, es
la exigencia de cotejos externos para las imputaciones al coimputado y así como otros parámetros de valoración. Así, en nuestro código, como sabemos, es posible que el imputado pueda ser testigo respecto de la conducta del coimputado, pero su declaración, insistimos, se considera sospechosa. Además, el juez puede concretar, como saben ustedes, o limitar la lista de testigos, evitando testimoniales sobreabundantes e impertinentes o inútiles. Asimismo, es un factor de control, aunque con las prevenciones que ya les dije, el juramento y la advertencia previa de que diga la verdad. Todo ello se hace ¿para qué? Para reforzar en ellos la disposición de decir la verdad sobre los hechos. Luego, no es de creer y no debemos de creer en los testigos por el hecho de ser tales, sino solo creemos, les creeremos, es el llamado juicio de atendibilidad, bajo determinadas condiciones. En especial, cuando hay varios testigos con versiones contradictorias entre sí, a instancia de parte o de oficio deben ser careados. El careo, sabemos, tiene por objetivo realizar el principio contradictorio, así como el interrogatorio cruzado y en especial el contrainterrogatorio. Sin duda alguna, la desconfianza por default, así como se dice, vale para la imputación del coimputado, donde al interés de aquel que hace la imputación funge de contrapeso la exigencia de corroborar las declaraciones y, como dicen los italianos, con los llamados cotejos externos. Otros parámetros de valoración de la credibilidad del testimonio hacen referencia de manera diversa a las relaciones con las partes y a los intereses en juego, pudiendo en ocasiones pedir brinde a aclaraciones cuando sea menester hacerlo en función a cómo y qué ha declarado. En conclusión, primero, se cree en el testigo con la condición de que su declaración sea atendible, él, tanto la declaración como él, quien no tiene vinculaciones ni intereses en el resultado del proceso y quien expone de una manera clara, precisa, coherente, etc. Segundo, el testimonio es tratado con muchas cautelas epistémicas, muchas más que en la vida cotidiana, por estar en juicio en los procesos penales la vida y la libertad de las personas. Y por ello que es justificado tener mayores cautelas epistémicas sobre el uso de las testimoniales o sobre la utilización de las testimoniales. Tercero, el estándar de justificación de nuestras creencias varía contextualmente según los intereses prácticos implicados. Cuarto, en esa línea, se pide mayores y mejores pruebas cuando la apuesta es más alta, más grave y más compleja la conducta delictiva enjuiciada. Se considera epistémicamente que el testimonio es más vulnerable en ciertos contextos más que otros y que en el ámbito procesal es justificado redimensionar nuestra confianza epistemológica en las declaraciones ajenas. O sea, hay que acercarse de un modo tendencial en una lógica de desconfianza para luego instrumentar a partir de esta base de principio determinados controles que ya voy a hacer más precisos en diseñar.
Sexta idea. Sexta idea. Y acá, por favor, presten atención. El valor del testimonio. Primero, del testigo. En pureza o en puridad. Testigo es aquel sujeto que conoce los hechos del proceso, pero que no figura como parte en el mismo al no haber sido su protagonista. Él es un mero observador del suceso. El procedimiento de su declaración requiere de especialidades cuando se trata de menores muy niños o de discapacitados. En alguno de los ordenamientos se les aísla para evitar que puedan influenciarse entre sí. Aunque ahora por la tecnología, esta es una posibilidad de éxito muy relativa. Las tachas contra los testimonios son un residuo, un resabio del proceso inquisitivo, que hoy carecen de sentido porque hemos asumido el sistema de la prueba libre, de la apreciación razonada de la prueba. A nadie se le puede negar declarar, en tanto sea pertinente, útil y conducente, como saben ustedes. El testigo directo es el que a priori, en principio, posee una mayor credibilidad. Es quien ha presenciado los hechos y posee un conocimiento directo, sin intermediarios de los mismos. Pero tenemos que clasificar a estos testigos directos. Eso es importante. Hay testigos interesados y hay testigos desinteresados. Y además es del caso tener una segunda clasificación. Testigos, según su nombre consta objetivamente en la causa, y testigos que son llamados por las partes, convocados por ella, sin constancia objetiva en la causa. Los testigos interesados deben ser analizados igual que se hace con las partes, con el imputado y con el agraviado. Ya explicaré cómo. Un testigo interesado tiene un componente emocional, de tal modo que desean un concreto resultado para el proceso. Esa es la razón, por lo demás, de la marginación de los familiares o a los que tuvieron un interés en la causa. El testigo directo ideal es aquel que no está interesado, porque en principio declara con espontaneidad sobre aquello que conozca, por lo que se le aplica 4 criterios de atendibilidad o circunstancias objetivas de valoración fácilmente detectables. Y aquí ya preciso, que no me va a servir para el último tema. La lógica psicológica conductista de la observación del testigo y de la apreciación de sus gestos o modos de comportarse no tiene mayor fundamento científico utilizable por el momento. Por lo que no se trata de apreciar al testigo, sino a su declaración en sí mismo, no a la persona que declara, sino lo que se declara, no el quién, sino el qué. Los 4 criterios son los siguientes. Primero, coherencia. La versión, la exposición del testigo debe ser coherente. Esto es, que no tenga contradicciones internas. Segundo, el testigo debe ser capaz de contextualizar los hechos que narra sin mayores o sin demasiados problemas. O sea, él debe estar en condiciones de sostener
en qué circunstancias sucedieron los hechos. Él debe tener una capacidad para recordar dónde y cuándo ocurrieron los hechos u otros sucesos que acaecieron al mismo tiempo. Eso se llama contextualizar. Testigo que no contextualice es testigo falso. Tercero, su versión ha de estar corroborada con otras pruebas. La corroboración, se sostiene en epistemología, es el punto más seguro de confirmación de veracidad o credibilidad. Y cuarto, no obstante ello, debe advertirse si realiza el testigo lo que se llama comentarios oportunistas. Los comentarios oportunistas no son propios de los testigos no interesados y por tanto se estimará que no será creíble. Un comentario oportunista es una declaración innecesaria que intentan aportar una falsa credibilidad. El testigo dice que es una buena persona, que tiene una moralidad intachable, describe aspectos de su personalidad que denotan que es una buena persona, datos que no son relevantes. Y eso significa, en la mayoría de las veces, según máxima de la experiencia científica, que acá habría la necesidad de una falsa de generar una falsa credibilidad al juez. Sobre el testigo llamado por las partes. A ver, tanto los testigos interesados como los que no lo son pueden entrar en otras dos categorías, como ya he dicho. Testigos llamados por las partes y testigos cuyo nombre consta objetivamente en la causa. Los primeros no fluye de las actuaciones la presencia de ese testigo, sus testimonios deben de valorarse en forma muy cautelosa. Diferente es el caso del testigo desinteresado, porque la máxima de experiencia nos dice que ningún abogado llama al proceso a una persona que cree que no va a decir lo que le interesa a la posición, a su estrategia jurídica, como dicen los guachafos, a su teoría del caso. Conclusión entonces, debe analizarse de qué clase de testigo se trata y a continuación aplicar con diferentes variables los 4 criterios ya estipulados. Pero además, es de tener en cuenta la técnica interrogatoria utilizada. Hay, ya lo dije, en el derecho procesal contemporáneo comparado, 2 técnicas o 2 métodos. El método interrogativo y el método narrativo. El método interrogativo consiste en ir formulando directamente desde el saque preguntas al interrogado, que éste va respondiendo una por una. Se considera por los franceses que esta es una técnica muy peligrosa porque no da pie a explicaciones y en ella florecen las preguntas prohibidas o dirigidas, además que permite al interrogador construir un relato a la medida que desea. Él orienta las respuestas que deben ser muy escuetas. La segunda, la técnica narrativa, da pie a que el interrogado declare sobre unos hechos, que como dije se le exponen brevemente, y se le pide que cuente lo que sepa sobre esos hechos. Luego, con preguntas puntuales, se le pide precisiones, que levante o aclare posibles contradicciones, que sea más explícito en determinados pasajes y que los contextualice. Esta técnica, la narrativa, que es la que tiene
nuestro código, tanto para imputados, testigos como agraviados, permite apreciar con mayor facilidad los 4 criterios de control. Y depende, esto es importante, mucho menos de la inmediación, por lo que es más fácilmente, si se utiliza esta técnica narrativa, revisarla en apelación, que es el último punto que trataré. El inferir temor o emociones al testigo está prohibido porque compromete su tranquilidad psicológica. Por ello es que se excluyen las preguntas capciosas, sugestivas, compuestas, las amenazas, ya sean veladas o explícitas. Como sabemos, luego de la exposición del testigo libre, se somete él a un interrogatorio cruzado. Ya sabemos muy bien. Al testigo incluso se le puede preguntar sobre circunstancias que afectan a la valoración de su sinceridad. ¿Qué interés tiene en el asunto? ¿Cuáles son los vínculos que tiene con los protagonistas? ¿Si ha ocurrido un incidente previo con ellos? ¿Si ha sufrido amenaza? ¿Si ha sido molestado? ¿Si ha sido conminado por alguna de las partes? ¿Si han querido dirigir, hacer variar o condicionar su versión, etcétera, etcétera? Creo que estos son temas bastante interesantes, que solamente los está brindando los nuevos criterios de valoración de la prueba. En segundo lugar, hemos trabajado primero el testigo directo, luego hablaremos ahora del llamado testigo de referencia. Testigo de referencia o de oídas, como decimos, y que nuestro código recepta, recoge y permite, a diferencia del modelo anglosajón, es el testigo de referencia, que no ha presenciado los hechos, sino que simplemente se los han contado. Por ello, la realidad de lo que declare dependerá de que sea cierto lo que le han contado, porque es un extremo que el testigo de referencia desconoce. Él conoce lo que le dice, no si lo que le dicen es verdad. Así, su declaración hay que valorarla como si se tratara de un simple registro de lo dicho por otra persona. Incluso es de tener presente que ese testigo de referencia puede tener fallos en la memoria, que por supuesto estos fallos se acrecentan para todos, seres humanos, con el paso del tiempo, por lo que es posible que en el momento de su declaración utilice su imaginación para reconstruir extremos que no recuerda del relato que le transmitieron. Y por eso también es que se pide que no haya contacto entre los testigos, porque casualmente ahí puede haber sugestiones a partir de lo que han dicho los testigos y él pretenda acomodar su versión para alinearla con las demás y generar corroboración, lo que es muy peligroso. Ahora bien, la potencialidad en sí misma de la declaración del testigo de referencia es meramente corroboradora. Vamos a tener en cuenta los siguientes puntos en este caso. Es de tener una pluralidad de testigos de referencia en todo caso. Tiene que haber, en segundo lugar, una coherencia de la declaración de cada testigo referente. Debe ser coherente, no tener vacíos, no tener contradicciones internas. Tiene que haber, en tercer lugar, una coincidencia entre lo afirmado por los diversos testigos. Cuarto, tiene que haber una contextualización de las circunstancias en las que el testigo tuvo acceso al relato. Cuándo se le dijo, cómo se le dijo,
en qué condiciones se le dijo, cómo se encontraba la persona que se lo dijo, qué preguntas y repreguntas hizo él, etcétera. Luego hay que acreditar la verosimilitud del relato. Y sexto lugar, como correlato de lo anterior, determinar si existen motivos que expliquen razonablemente el silencio o ausencia del testigo directo. ¿Qué ha pasado con el testigo directo? Y finalmente hay que tener presente en el séptimo lugar el origen diverso de los testigos de referencia. Cuanto sus fuentes son distintas, no hay vinculación entre ellos, pues entonces esto es más importante. Lo que la ley exige en nuestro código, ténganlo presente, es que el testigo de referencia diga quién fue su testigo fuente. Si no lo dice, no quiere decirlo, no se acuerda, ese testimonio es inutilizable. Pero si lo dice, es del caso de que ese testigo fuente no sea habilitado, no esté, no se le puede, o que el testigo diga, no, yo no le he dicho eso, ¿no es cierto? Se retracte, o diga, es mentira lo que dice el testigo de referencia de lo que yo le habría dicho. Y por eso que hay que tomar en cuenta estos 7 criterios antes mencionados. Desde luego, lo más prudente en términos de investigación y del caso, de construcción del caso, es que existan más testigos para corroborar los hechos. No es muy sensato creer sin más a una persona que solamente tiene un conocimiento indirecto de los hechos. Es de exigir también, como ya he dicho, un origen diverso de los distintos testigos de referencia para evitar que puedan ponerse de acuerdo con facilidad para relatar la misma historia. Por lo demás, el testimonio del testigo de referencia debe ser coherente y verosímil, porque si no es así, si su versión posee discrepancias internas o contiene ilusiones o datos fantásticos, no habrá motivo para creer. Un punto muy útil es que el testigo de referencia sea capaz de contextualizar las circunstancias en las que le fueron confiados estos hechos. ¿Quién se los contó? ¿Dónde sucedió la confidencia? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Cómo se encontraba quien le narró los hechos? Etcétera. De no hacerlo, por cierto, si no hay contextualización, es muy difícil creerle al testigo de referencia. No citar su fuente es sinónimo de que está ocultando datos. Por eso es que nuestro código allí hace ese testimonio como inutilizable. La ley pide que se descarte completamente la posibilidad de tener al testigo directo en el proceso. Pero en pureza, esto es muy exigente. Es suficiente que existan motivos fundados que explique por qué el testigo directo ha guardado silencio o no ha concurrido, está ausente del proceso. Un caso típico es que puede haber fallecido o que ha viajado, sorpresivamente se ausentó del lugar. De este modo, si la desaparición del testigo obedece a circunstancias ajenas al mismo, es más probable que dicha ausencia no venga inducida para que en el proceso solamente se oiga al testigo de referencia. Lo relevante es que la presencia del testigo de referencia no sea
lo principalmente buscado por alguna de las partes, sino que constituya la consecuencia de la imposibilidad de comparecencia del testigo directo. En conclusión, entonces, sobre el testigo de referencia, este es una prueba o un medio de prueba muy poco fiable, pero en ocasiones no existe más remedio que considerarlo como tal. Lo que ocurre es que si las pruebas son realmente insuficientes, lo más coherente para el juez es aplicar la regla de juicio de la presunción de inocencia y la absolución correspondiente. No obstante, este dato no suprime por completo el valor corroborador de este testigo y por ello sería un error descartarlo de plano y por completo. Si aparecieron otras pruebas que confirman lo declarado por el testigo, su testimonio podrá ser verdaderamente útil. O sea, no es que para valorarlo objetivamente el testigo fuente haya dicho, sí, yo le dije eso. No, el testigo fuente puede decir que no o no puede estar su versión, pero esa declaración de cómo ocurrieron los hechos según se lo dijeron puede estar corroborada con otras pruebas, otros testimonios distintos, prueba pericial, prueba científica, prueba documentada, etcétera. Octava idea, la declaración de la víctima. Luego haremos la declaración del imputado y luego la valoración del testimonio en segunda instancia. En realidad vamos a trabajar 10 temas, me había confundido. Octavo, entonces, la declaración de la víctima. Nuestra legislación tiende a asemejarla con la del testigo, pero procedimentalmente no presta juramento, porque incluso la víctima puede constituirse en actor civil. Pero hay que tener presente que como denunció al imputado y está interesada, obviamente, en su condena, su declaración, por más veraz que pretenda ser, está incuestionablemente sesgada. No es testigo del hecho, no puede ser calificársela en verdad como testigo del hecho al protagonista del suceso. La víctima es protagonista del suceso. Es, por tanto, piensen, un declarante interesado. Y además, como ha dicho o ha denunciado antes, o se cuenta con su testimonio previo, él va a sentir miedo, la víctima, a que quede sin castigo el imputado. Hay pues en su declaración una incidencia de emociones muy relevante. Y esto es lo que obliga a la cautela. Pero hay más. Las cosas son algo distintas cuando la víctima es a la vez la única persona que presenció los hechos, que son los casos de los llamados delitos de clandestinidad. La corroboración en estos casos sufre matices. Las víctimas, por la situación de estrés en que declaran, sus relatos no ayudan al juicio de coherencia y de contextualización. De ahí que si la víctima es un menor o sufrió gran afectación por lo sucedido, que es el delito, debe realizarse por un psicólogo forense. Lo más importante es evitar la confrontación visual con el imputado, incluso, como ya sabemos nosotros, ahorrando a la víctima concurrir a la sala de audiencias. Lo que nuestro código insinúa y la legislación luego dice
es que debería celebrarse se llama entrevista cognitiva. Uno de los métodos de la entrevista cognitiva es cámara Gesell, es uno de tantos métodos, no es el método por si acaso. Entrevista cognitiva entonces entre el psicólogo y la víctima en un lugar muy cuidado, que la víctima no se sienta intimidada por la presencia judicial, ello sin perjuicio, por cierto, que el fiscal y los abogados puedan transmitirle preguntas que debe hacer acomodando a la situación el perito psicólogo. Para la fiabilidad científica de esta entrevista cognitiva, no puede ser celebrada después de un tiempo largo, lo más antes posible. Por ello es que lo ideal es en sede de investigación preparatoria. Eso evita los miedos, eso evita incluso una especie de perdón por la presión familiar, sobre todo, aun cuando los hechos puedan ser execrables. Además, la rapidez, la prontitud entre hecho y declaración garantiza, ubica la espontaneidad. La entrevista cognitiva importa que ya no vuelva a declarar la víctima y, por tanto, ya no someterla al estrés de un interrogatorio cruzado en una sala de audiencias. El estrés es enemigo de la memoria. Ojo, persona estresada quiebra los lazos con la memoria. Los cables, los vehículos de transmisión se ven afectados. Esto es ciencia. Luego, es positivo, además, que el psicólogo que realizó la entrevista cognitiva realice una pericia psicológica forense acerca de lo que observó y exponiendo sus razones científicas de credibilidad. Y es el perito entonces quien se someterá al interrogatorio cruzado en el plenario, acto oral o juicio oral. Esto es importante. Nuestro código no solo nos dice que la cámara Gesell se debe de hacer como prueba anticipada, pero no es que se deba hacer. Eso se hace para cautelar la integridad psíquica, emocional, no revictimizar a la víctima. Es una especialidad probatoria que se puede hacer, no que se debe hacer. Es recomendable, sí, por todo lo que he dicho, ¿ya? Pero que no se haga no significa que se pueda hacer luego en el juicio oral y que además, incluso ya nuestro código establece que el interrogatorio en el juicio es por intermediación de un psicólogo. Eso ya está dicho en el código desde que el código se configuró. Así que eso del cuento de que fue hecho como prueba preconstituida y no tiene valor es falso. Eso es falso. Lo importante es que se cumple el principio de contradicción. Lo importante es que sea el perito quien realice la diligencia. Lo importante es que las partes tengan la oportunidad de preguntar y repreguntar. Eso es lo importante. Ya lo hemos dicho en varias ejecutorias, que en estos casos, como es razonable que ya no se vuelva a declarar, que
que no haya declaraciones adicionales a la prestada en cámara Gesell o a la entrevista cognitiva primera o única, pues entonces sea factible leer, visionar, porque lo que es las reglas imponen que se utilicen medios audiovisuales. Y por tanto, lo declarado podrá ser luego visionado en el juicio, o si el visionado no existe por razones tecnológicas, el acta correspondiente. ¿Correcto? Eso ténganlo ustedes bastante claro. Esa lógica formalista, que es una suerte de resabio de la prueba legal, inquisitiva, que muchos abogados que hacen mención al acusatorio lo plantean de modo contradictorio, es lo que no debe prosperar. Muy bien. La declaración del imputado, novena idea. Novena idea. Ya lo he dicho al principio, que la regulación de la declaración del imputado tiene un espacio, tiene un título propio. Y recuérdese además que la ley permite al imputado declarar cuantas veces lo desea, claro, y sea razonable, que no importe una utilización, un abuso del derecho o una mala fe con el ánimo de perturbar y de extender indeseablemente o indebidamente el tiempo del proceso. La credibilidad de lo imputado cuando declara es central. La coherencia del testimonio en verdad, dice Nieva, es lo menos que debe tenerse en cuenta, pues es evidente que en su testimonio él ha sido ya adiestrado por el abogado y es posible que antes haya declarado ya varias veces. Claro, si es totalmente incoherente su versión, eso puede revelar la falsedad de su exposición. La contextualización es desde luego más relevante. El imputado debe ser capaz de explicar el contexto de los hechos o de la coartada que presenta. No es esperable que el imputado tenga memoria fotográfica y no se puede esperar de él que sea capaz de recordar los detalles de una estancia hasta el último resquicio. Eso es imposible. Y si hace esas referencias, está mintiendo. Es importante también la existencia de corroboraciones, que es lo más útil. Corroboraciones a lo que él dice. Si no hay corroboraciones, está perdido. Y luego es perfectamente previsible que el imputado realice, es sí, pues propio de ellos, comentarios oportunistas. Porque la declaración, lo que diga, le interesa personalmente y por consiguiente es imposible que él sea imparcial u objetivo. Es imposible. Está en juego su libertad u otro bien jurídico derivado de la pena. Y también en sus declaraciones interviene el ánimo de exculpación, y eso es con frecuencia. Y un ánimo de exculpación es lo que le resta credibilidad. Aunque lo más relevante sigue siendo coherencia, contextualización y corroboraciones. Ahora, recuérdese que el imputado tiene derecho a no declarar. De su falta de declaración no puede deducirse asentimiento, ni mucho menos utilizar su silencio como corroborador de otras pruebas. En esa misma línea, tampoco puede tenerse en cuenta la confesión del imputado como veraz por la simple autoinculpación que lo perjudica, por el hecho de que nadie declara para perjudicarse. Eso no es de recibo en lo penal
porque es imprescindible la práctica de otras pruebas, como sabemos. Además, en otra línea, si el imputado tiene derecho a no declarar contra sí mismo, es obvio que puede efectuar cualesquiera alegatos en su defensa, incluso aunque esas afirmaciones no sean veraces. Además, es perfectamente natural que lo haga y el juez debe ser consciente de ello. Perseguir penalmente las mentiras del reo solamente supone añadir una presión adicional al hecho de estar ya imputado y arriesgarse a recibir una pena. Si lo que se desea es que cualquier declarante declare, dentro de lo posible, en las mejores condiciones de tranquilidad, debe aceptarse que el imputado diga cualquier cosa en su favor y que su dicho no pueda ser utilizado en su contra si finalmente sale condenado para perseguirlo por el delito de falso testimonio. Aunque declare falsamente, de sus dichos siempre será más posible tener datos que si se mantiene silente, en silencio, no diga nada. Es lo más adecuado que el imputado no sea perseguido por separarse de la realidad en su declaración. Por consiguiente, conviene esta opción tanto a los efectos de la protección del reo como a los efectos probatorios del proceso. Esto es importante, ya saben. Mentir, que lo haga. Eso no le va a generar ninguna consecuencia procesal, ni porque miente es culpable, no. Lo que hay que acreditar son los hechos constitutivos de la pretensión. Que no se pruebe o que se descarte o que se afirme la mentira de su coartada o su denegación de los hechos, eso no es relevante para condenar, porque solamente se condena si está probado los hechos constitutivos de la pretensión formulados por el acusador público. Punto. Décima idea, o una de las 10 tesis que he querido exponerles a ustedes, tiene que ver con la valoración del testimonio en segunda instancia. Y siempre acá se parte de lo que dice el código, como saben ustedes, ¿no es cierto? El código, hay un artículo claro en el recurso de apelación que me parece siempre volver a repetirlo para evitar cualquier tipo de problemas. 425, apartado 2. Es un límite al poder de apreciación del Tribunal de Apelación, que es, en nuestro código, la Sala Penal Superior. Dice, la Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y la prueba pericial, la documental, la preconstituida y la anticipada. Es lo que se llama la prueba documentada. La Sala Penal Superior, aquí es un término que está muy mal hecho esto, pero sí, dice, la Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez penal, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. Una interpretación literalista va a alzaprimar
lo que se entiende por inmediación de la prueba personal. Las testimoniales, declaraciones del imputado y de la víctima. Y por consiguiente, sobre ellas no se puede decir nada a menos que haya prueba actuada en segunda instancia. Solamente uno puede valorar las pruebas documentales, periciales y documentadas. Aquella que tiene diligencias objetivas y reproducibles y aquella que tiene prueba anticipada. También la prueba, las declaraciones vía exhorto, etc. ¿Es esto tan así? A ver. Y esto parte por explicar y por ubicar qué se entiende, qué es la inmediación y qué es lo que debe hacerse. La inmediación es un principio procedimental que está referido a la forma como se produce una prueba, a la producción probatoria, que exige la presencia del juez, la presencia del órgano de prueba y la presencia de las partes. El órgano de prueba debe de exponer en la audiencia ante todos los sujetos procesales y debe luego someterse a contradicción. El hecho, como ya dije, de un método narrativo y el hecho de una técnica de interrogación objetiva va a permitir solamente la mejor calidad de la información, todo aquello que el testigo pueda aportar, todo aquello. Es como se diría vulgarmente, exprimirlo al máximo para que dé todo de sí. Y para eso está el juez. Pero luego de ello, la inmediación no sirve para nada más. La inmediación no sirve para valorar la prueba. ¿Correcto? Y acá tengan en cuenta un tema. Una cosa es valoración y otra cosa es interpretación. A eso junto Calamandrei llamaba apreciación. La apreciación tiene dos fases, dos momentos. El momento de la interpretación de los medios de prueba para obtener el elemento de prueba y luego tiene el elemento de la valoración que es obtener el resultado probatorio como consecuencia del análisis de credibilidad, análisis individual y luego de conjunto. Esa es la valoración. Entonces, hay un tema importante. No tendrá ningún valor una conclusión del juez penal cuando éste ha falseado la prueba o cuando ésta ha omitido analizar una declaración testimonial o cuando éste ha inventado un testigo que no existe, ¿no? Interpretar es obtener de lo que fluye de la exposición del testigo lo que realmente dijo. Y para ello uno va a las actas y uno va al CD, ¿no? Y punto. Para eso no se requiere inmediación. El qué del testigo no requiere inmediación. Para determinar qué dijo, basta leer el acta y basta observar el audio o el vídeo, si hay vídeo. ¿Correcto? Punto. O sea que aquí, si el juez detecta
que el juez sobre la prueba hay una motivación falsa o una motivación fabulada, ¿no? Dice lo que no dijo el testigo. Dice que fue firme cuando el testigo condicionó, dijo que no se acuerda mucho, ¿no es cierto? Dice algo que el testigo no dijo, o que el juez luego encuentre en la fabulada, que es terrible. Hay una declaración que dice que ocurrió y que el testigo dijo tal cosa. A veces el juez, en estas lógicas de pega y pone con otros casos, se manda con una equivocación espantosa y cree que lo que dijo el testigo, un testigo, es un testigo del caso cuando es de otro caso. Eso pasa, nos ha pasado, ¿no es cierto? Entonces aquí, si el juez superior advierte que el juez penal no ha consignado de modo correcto, sólido, serio, lo que realmente sí, o sea, no detectó el elemento de prueba, pues ahí está perdido. El juez tiene libertad para decir esto no vale, porque eso no está influido por la inmediación. Luego, ¿qué otra cosa no está influida por la inmediación? No está influida por la inmediación la coherencia del discurso del testigo, si no presenta incoherencias, o sea, lo que se llama la verosimilitud interna, si no utiliza, si no se sustenta en fantasía, si es fantasiosa. Lo fantasioso uno puede determinar, ¿no? Si el testigo se contradice en varios pasajes, si tiene el testigo omisiones, lagunas, acá no hace falta no tiene nada que ver la inmediación, porque uno está obteniendo, revisando lo que el testigo dijo. Y para esto no hace falta inmediación, hace falta tener presente la versión. Y la versión se lee o se visiona o se escucha, punto. Eso también es un tema que es muy importante y lo hemos dicho. Luego, un tribunal puede decir cuando el tema de las corroboraciones. El juez dice que el testigo es correcto, dice lo que ha dicho y dice el juez, dice, le creo. Está bien, pues. Pero yo no veo creencias ni convicciones. Yo lo que requiero objetivamente es corroboraciones. Si uno analiza el contexto de todo el material probatorio disponible y ve que esas pruebas que pueden valorarse autónomamente, como son pruebas documentadas, prueba documental, ¿no? Y prueba pericial, pues entonces puedo decir de que si el juez solamente dio por cierta, creíble la versión del testigo, pero la versión de ese testigo no tiene corroboración, es más, está descartada por la prueba actuada, ¿qué hago? Pues se desestima. El código, en esta norma que les he leído, 425.2, dice que solamente un valor probatorio diferente en sí misma de la declaración es con otra declaración. Esto es correcto, pero es insuficiente, porque si bien uno puede negar lo dicho por un testigo a partir de lo dicho por otro testigo, y ella, el juez, fíjese qué contradicción. O sea, si no hay nadie, el juez no va a hacer nada. Si hay otro, sí la valora y puede decir, no estoy de acuerdo con ella. Dice, fíjense, ¿ya? La sala penal superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actual en segunda instancia. ¿Qué? ¿Y si se actuó en primera instancia, no? ¿Y si estas son las pruebas que el juez puede
apreciar autónomamente, como son las pruebas documentales, documentadas y periciales. ¿Qué? ¿No puede? No pues. Así no pueden interpretarse las cosas, porque el principio, sobre todo la veritas delicti, el llegar a la verdad, el deber de esclarecimiento, prima por encima de todo, porque es un factor epistémico que está en la propia esencia del juicio justo. Saben ustedes que no puede haber justicia material cuando la reconstrucción de los hechos es incorrecta. Y tampoco puede generar paz jurídica. Verdad, paz jurídica y corrección del juicio de jurídico es lo interesante, lo importante para fines procesales. Muy bien. Nuestra jurisprudencia en este punto es muy clara. Así lo hemos dicho reiteradamente. Y hemos censurado. Cuando el juez de apelación se limita a repetir críticamente esta norma y decir, no voy a ver la persona, si el juez ha dicho que le cree y el testigo es de cargo, pues condena se ha dicho. No, porque eso oculta una falta, una motivación insuficiente, porque no ha motivado conforme a las reglas de razonamiento objetiva de la prueba. Muy bien, dicho esto, he culminado. Gracias por haberme escuchado. Y no sé, quedo a sus preguntas por 20 minutos en función a lo que plantea la administración. Muchas gracias por su excelente ponencia, doctor César San Martín. Y bueno, queridos alumnos, pueden levantar la mano de forma ordenada para darles el pase y pueden hacer las preguntas correspondientes. Por mientras, doctor, vamos a leer algunos comentarios que han puesto en el chat. ¿Correcto? Dice, doctor, ¿qué opina sobre el nivel delictivo que vive el país y la elevación de las penas para combatirlo? Ese es un problema que tiene que ver con la política criminal del Estado, por un lado, y con la política social. La crisis institucional que estamos viviendo hace muchos años ha generado casualmente, entre otros factores, el desborde de la criminalidad. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que el punitivismo, el aumento de penas por aumentarlas, no va a fracturar, no va a impedir la criminalidad. Los delincuentes no se asustan con eso. Eso está probado desde toda perspectiva sociológica. No se asustan. Lo que interesa es eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por un lado, y por otro, fortaleza del Ministerio Público y sostenibilidad del Poder Judicial. El tema es institucional. A la policía hay que reformarla y hay que fortalecerla sobre todo. A la fiscalía igualmente. Y como se necesita presupuesto sin presupuesto y sin criterio de organización idóneos, no es posible. A la delincuencia se le combate en el plano represivo con la efectividad de la represión. Que haya sanciones, no que haya anuncio de pena más grave. El delincuente se asusta cuando hay una policía efectiva, una fiscalía dinámica y un juez y unos jueces que son firmes en la aplicación de la ley penal. Gracias por su respuesta, doctor. Y bueno, tenemos una mano levantada. Adelante, doctor Hernán Alberto. Buenas noches, doctor San Martín, buenas noches a todos. Buenas noches. Tenía una pregunta. Se mencionó coherencia como un criterio de control del testimonio para la víctima, para el imputado, para los
testigos de oído. Toda prueba personal tiene que ser coherente. Ese es uno, no todos, uno de los Sí, sí, requisitos. pero en el Perú, para que una persona adulta, y dependiendo del caso, le podría resultar fácil fabricar un testimonio coherente, que sea falso. El psicólogo forense español Ismael Pérez García, el año 2023, mencionó que un relato coherente en lo forense puede ser falso. Eh, Surge mi pregunta, ¿podría precisar en qué se fundamenta racionalmente la coherencia como un criterio de control y en qué casos es válido utilizar la coherencia del discurso sin una corroboración para probar un hecho? A ver, la corroboración, la coherencia de la exposición del testimonio, de la versión, de la historia, del relato que se cuenta, es uno, no es el factor. Es criterios de carácter interno, de credibilidad interna. Una exposición que se contradice, que tiene vacíos, que suplanta hechos, que no dé una linealidad en lo que corresponda, es uno de los factores que hace débil, que debilita la credibilidad del testimonio. Es uno de los factores. Por consiguiente, en verdad, desde una perspectiva epistémica, más allá de lo psicológico, lo importante es lograr ubicar otras pruebas externas al testimonio que le den, que confirmen las aserciones que el testigo ha dicho. Porque una versión en abstracto, sin nada que le dé sustento material, que no pise objetivamente terreno, no tiene viabilidad, no puede ser creíble. O es insuficiente en sí mismo para poder dar por cierto, por creíble, lo que dice que sus sentidos han observado. Ese solamente es el hecho. Ahora bien, hay una cierta relativización cuando se trata de delitos de clandestinidad, ¿ya? Violaciones, asaltos, etcétera, ¿ya? O delitos contra la unidad familiar, en los que generalmente sucede entre cuatro paredes y por su propia lógica comisiva, el delincuente se prevé de un espacio solitario que nadie lo pueda descubrir. De propósito se busca la clandestinidad para evitar lo siguiente. Aquí es evidente que lo que hay que tomar en cuenta es la declaración de la víctima. Y acá se maximiza coherencia, persistencia, ¿no es cierto? Y lo que uno se cuida mucho es, sobre todo con las pericias psicológicas, con la prueba de referencia de la madre, del padre a quien comunicó los hechos y denunció, si lo que ha dicho es coherente, es lineal con lo que ha dicho la hija, etcétera. Ese es un punto a favor. Luego, si la pericia psicológica, establece que la niña presenta, por ejemplo, estrés postraumático, ¿no es cierto? Eso va sumando. O sea, se requieren algunas corroboraciones en aspectos parciales, no de todo, ni el núcleo, porque si para eso ya no haría falta lo anterior. Eso hay que tener presente. Diferente es el caso de los coimputados, porque el criterio
de confirmación o de cotejo externo o corroboración externa es mucho más sólido, porque allí se exige que en el núcleo de los hechos objeto de imputación esté probado con o confirmado por otras pruebas objetivas distintas. ¿Entiende? En uno solamente es corroboración periférica externa y en otro es verificación, confirmación del núcleo de la información del coimputado respecto del encausado que está sindicado, que ha sido materia de delación. ¿Correcto? Son dos cosas distintas. Por eso que hay que tener los acuerdos plenarios 2, los acuerdos 1, 2011 y 2, 2008, 5 creo, tienen esa virtualidad. Y ahí se ha seguido la jurisprudencia italiana, pero antes la española, ¿ya? Y una última pregunta, doctor San Martín. Este, en derecho penal están las partes, son seres humanos. Entonces, hay un bien jurídico eh, protegido, ¿no? Que yo entiendo la integridad moral. El autor, Miguel Zugaldi, en su libro Lecciones de Derecho, 2023, Subaldía, sí, Subaldía. él refiere el derecho que todos tenemos a ser tratados como seres humanos libres, no como objetos. También refiere la integridad moral estaría compuesta por vía negativa, por elementos subjetivos, tales como la humillación, la vejación sufrida por la víctima, que se ve tratada de forma instrumental y desprovista de dignidad. Entonces, respecto a esto, ¿no? Último, en los casos en que el testigo o el imputado eh, se les engaña, se le dice, señor, usted no puede grabar este acto de investigación, o señor, usted ¿No tiene puede que firmar, grabar? ¿No puede grabar? No entendí eso. no puede grabar, no puede grabar, uno ve hasta, es público, ¿no? Donde el policía le dice, señor, usted no puede grabar este acto de investigación, está prohibido. Entonces, en los casos en que la persona, ¿no? Que presencia el hecho, eh, se le miente, se le engaña, o por error, hasta llegan situaciones en que firma un consentimiento, ¿no? Mediando el error o el engaño. Entonces, en esas formas en que al ser humano se le trata como un medio, como un objeto, está en lo penal, se está hablando solamente de una falta administrativa, una falta de que, bueno, tienes que llamar presentar tu queja de vulneración de derechos, o también se está atentando contra la integridad moral. O sea, hay un bien jurídico, o sea, hay un daño moral que se podría imputar en A ver, determinados casos, no en todos, a ¿o ver, a no? ver, a ver. Este es un tema de derecho penal material que no es mi ámbito, por tanto lo dejo abierto. Podría haber, habría que fijar. Usted sabe que hay varios, no solamente es un tema de bien jurídico, sino cuál es la conducta específica y cuál es el tipo penal comprometido, que son cosas ya de más alto calado. Yo lo único que puedo decir desde lo que soy procesalista es básicamente sostener que el engaño es un supuesto de inutilización de la diligencia obtenida en base a un engaño porque está vulnerando, es un consentimiento inválido. ¿No es cierto? Eso está absolutamente claro. Por ello es que una regla de los primero de la declaración es evitar atentados a la tranquilidad psicológica de las personas. Esa es una regla fundamental, que se maximiza cuando se trata de personas vulnerables en sí mismas. Creo que aquí está el tema importante. Una prueba obtenida mediante engaños es una prueba inutilizable. Punto. Creo que ese es el aspecto, es una prueba prohibida por la ley. El código presupone actividad lícita de las autoridades para obtener la prueba y en la realización de las diligencias, que está debidamente pautada o reglada.
Ahora bien, el engaño, cuidado con esto, inclusive ha sido tolerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se trata de casos graves de criminalidad organizada, sobre todo cuando se trata de incorporar a un agente especial o a un agente para realizar lo que se llama un acto, un acto de investigación especial, ¿no es cierto? Cuando se trata de un agente encubierto o de un agente especial. Y también es posible hacerlo en los llamados delitos de tracto sucesivo, en donde el engaño es posible en determinados casos por la policía, que se haga pasar por un comprador de droga, por un consumidor, a quien se sabe que se dedica a la actividad, y capturarlo cuando está haciendo entrega de la droga, pues bueno, eso sí también es admisible. Lo que está prohibido es la provocación, el delito provocado, crear la idea criminal en quien no la tenía. Pero quien ya tiene la idea que tiene prácticas criminales anteriores y está trabajando en ese tema, el engaño es tolerado y tolerable, en tanto que es la única vía para combatir el crimen organizado y los delitos de tracto sucesivo.